Caso frío finalmente resuelto. 12 años después, una pista mínima llevó al arresto. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Una tarde aparentemente normal se convirtió en la pesadilla que cambiaría para siempre la vida de una familia. Jennifer Cruz había dejado a su hijo Emiliano, de apenas 10 años, jugando en los columpios del parque mientras realizaba una compra rápida en el supermercado ubicado a 3 cuadras de distancia. Era una rutina que habían establecido durante meses. El niño permanecía en el área de juegos, visible desde la calle principal, mientras ella completaba diligencias menores que no tomarían más de 20 minutos. Al regresar al parque a las 5:15 de la tarde, Jennifer encontró únicamente la mochila escolar de Emiliano abandonada junto a los columpios, con sus cuadernos y útiles esparcidos por el suelo como si hubieran caído durante una lucha o huida apresurada. El niño había desaparecido sin dejar rastro. Los primeros momentos fueron de confusión total. Jennifer recorrió desesperadamente cada rincón del parque, gritando el nombre de su hijo, esperando encontrarlo escondido detrás de algún árbol o estructura de juegos. Otros padres que se encontraban en el lugar se unieron a la búsqueda inmediata, revisando los baños públicos, el pequeño lago artificial y los senderos que rodeaban el perímetro del parque. La llamada al 911 se realizó a las 5:23 de la tarde. En menos de 8 minutos, las primeras unidades policiales arribaron al lugar, seguidas por el detective Michael Rodríguez, un veterano de la fuerza con 15 años de experiencia en casos de personas desaparecidas. Rodríguez implementó inmediatamente el protocolo de búsqueda para menores, estableciendo un perímetro de seguridad y solicitando refuerzos adicionales. La investigación inicial reveló detalles perturbadores. Varios testigos recordaban haber visto a Emiliano jugando solo aproximadamente a las 4:50 de la tarde, pero ninguno había presenciado el momento exacto de su desaparición. Una madre que supervisaba a sus propios hijos en el área recordó haber observado a un hombre caucásico, de estatura media y complexión robusta, conversando brevemente con un niño cerca de los columpios alrededor de las 5 de la tarde, aunque no pudo confirmar si se trataba de Emiliano. Las cámaras de seguridad del supermercado cercano capturaron imágenes cruciales. En ellas se observaba a Jennifer realizando sus compras entre las 4:52 de la tarde y las 5:12 de la tarde, confirmando su coartada y estableciendo una ventana temporal precisa para la desaparición. Sin embargo, las cámaras del parque habían sido vandalizadas la semana anterior y aún no habían sido reparadas, eliminando la posibilidad de obtener grabaciones directas del incidente. El análisis forense de la mochila arrojó resultados limitados. No se encontraron huellas dactilares ajenas a las de Emiliano y Jennifer, ni evidencias de forcejeo violento. Los cuadernos mostraban las actividades escolares normales de un niño de 4º grado, ejercicios de matemáticas, un proyecto de ciencia sobre el ciclo del agua y varios dibujos de superhéroes que había estado creando durante las últimas semanas. Durante las primeras horas de la investigación, se estableció un centro de comando temporal en el parque. Más de 40 oficiales participaron en la búsqueda inicial, utilizando perros rastreadores que siguieron el rastro de Emiliano hasta el estacionamiento del parque, donde inexplicablemente se perdía. Esto sugería que el niño había sido transportado en un vehículo, transformando el caso de una desaparición local a un posible secuestro que podría cruzar límites estatales. La información proporcionada por los testigos comenzó a formar un patrón inquietante. Al menos 3 personas diferentes recordaban haber visto una van azul oscura o negra merodeando el área del parque durante la tarde. Una empleada de la gasolinera situada en la esquina opuesta mencionó que el mismo vehículo había estado estacionado en su establecimiento durante aproximadamente 15 minutos, entre las 4:30 de la tarde y las 4:45 de la tarde, con un hombre al volante que parecía observar la entrada del parque. Los investigadores expandieron rápidamente su búsqueda a un radio de 50 millas alrededor de Phoenix. Se emitieron alertas Amber en Arizona y los estados circundantes, y la fotografía más reciente de Emiliano comenzó a circular masivamente en medios locales y nacionales. El niño era descrito como hispano, de 4 pies y 2 pulgadas de altura, peso aproximado de 75 libras, cabello negro ondulado y ojos cafés. Vestía una camiseta roja de los Diamondbacks de Arizona y pantalones vaqueros azules. La familia Cruz se convirtió instantáneamente en el centro de atención mediática. Jennifer, madre soltera que trabajaba como enfermera en el Hospital General de Phoenix, enfrentó un escrutinio intenso por parte tanto de las autoridades como de los medios de comunicación. Su historial personal fue revisado minuciosamente, revelando un divorcio conflictivo 2 años atrás, aunque el padre de Emiliano residía en California y tenía una coartada sólida para el día de la desaparición. Los investigadores descubrieron que Emiliano era un niño particularmente sociable y confiado, características que, aunque positivas en circunstancias normales, podrían haberlo hecho vulnerable a la manipulación de extraños. Sus maestros confirmaron que el niño era amigable con adultos y tendía a iniciar conversaciones con personas que no conocía, especialmente si mencionaban temas de su interés como deportes o videojuegos.
La primera semana de investigación produjo más de 200 llamadas al número de pista establecido por la policía, pero ninguna proporcionó información verificable sobre el paradero de Emiliano. Las búsquedas aéreas cubrieron vastas áreas del desierto de Sonora, mientras que equipos terrestres rastrearon edificios abandonados, construcciones en desarrollo y propiedades rurales dentro de un perímetro cada vez más amplio. El caso tomó una dimensión nacional cuando los principales medios de comunicación comenzaron a cubrir la historia diariamente. La fotografía de Emiliano sonriendo en su uniforme de béisbol se convirtió en una imagen icónica, distribuida en carteles por todo el suroeste del país. La comunidad de Phoenix respondió con una ola de apoyo sin precedentes, organizando búsquedas voluntarias y recaudación de fondos para asistir en los esfuerzos de investigación. Mientras la búsqueda se intensificaba, surgían detalles perturbadores sobre actividad criminal reciente en la zona. Durante los 6 meses anteriores a la desaparición de Emiliano, se habían reportado al menos 3 intentos de contacto sospechoso entre adultos y niños en parques del área metropolitana de Phoenix. En cada caso, testigos describían a un hombre de características similares al sospechoso del parque Riverside, operando desde una van oscura y utilizando métodos de acercamiento aparentemente ensayados. Las autoridades comenzaron a reconocer patrones que sugerían la presencia de un predador experimentado en la región, alguien que había estado observando y planificando durante semanas o incluso meses antes de actuar. Esta revelación transformaría completamente el enfoque de la investigación y revelaría la verdadera magnitud del peligro que había estado acechando en las sombras de la comunidad. Una semana después de la desaparición de Emiliano Cruz, el caso había evolucionado de una investigación policial local a una operación federal de máxima prioridad. La agente especial Sarah Michey, veterana en casos de explotación infantil y secuestros, asumió el liderazgo de una fuerza de tarea compuesta por investigadores del FBI, Policía Estatal de Arizona y departamentos locales de 5 condados diferentes. La decisión de elevar el caso a nivel federal se basó en evidencia convincente de que el perpetrador había cruzado líneas estatales y posiblemente operaba como parte de una red criminal más amplia. Durante la segunda semana de investigación, reportes similares comenzaron a llegar desde Nevada, California y Nuevo México, describiendo intentos de contacto con menores que seguían patrones idénticos a los documentados en Phoenix. El perfil del sospechoso se refinó considerablemente durante este periodo. Los analistas del comportamiento criminal determinaron que el perpetrador era un hombre caucásico entre 35 y 45 años, con experiencia previa en crímenes similares, que probablemente había estado vigilando el parque Riverside durante semanas antes del secuestro. Su modus operandi mostraba un nivel de planificación que indicaba experiencia criminal significativa y conocimiento detallado de las rutinas de seguridad locales. Las investigaciones revelaron que la van azul oscura observada en múltiples ocasiones era una Ford Transit modelo 2009 a 2012, identificada a través de análisis exhaustivo de las grabaciones de cámaras de tráfico de la zona. Los investigadores rastrearon más de 2.300 vehículos que coincidían con esta descripción en Arizona y estados vecinos, realizando verificaciones de antecedentes de cada propietario y conduciendo entrevistas cuando se identificaban factores de riesgo. La familia Cruz enfrentó semanas de interrogatorios intensivos mientras los investigadores descartaban sistemáticamente cualquier posibilidad de participación familiar en la desaparición. Jennifer fue sometida a múltiples pruebas de polígrafo, todas las cuales confirmaron su veracidad. Su historial financiero, comunicaciones telefónicas y actividad en redes sociales fueron analizados minuciosamente, revelando únicamente el perfil de una madre dedicada sin conexiones criminales. La recompensa por información que condujera al regreso seguro de Emiliano aumentó a $50,000, financiada por donaciones de la comunidad y contribuciones de organizaciones nacionales de derechos infantiles. Esta suma sin precedentes para un caso local generó un volumen masivo de pistas, con el centro de llamadas recibiendo hasta 200 reportes diarios durante las semanas pico de cobertura mediática. Los avances tecnológicos jugaron un papel crucial en la expansión de la investigación. Los analistas forenses digitales examinaron datos de torres celulares en un radio de 10 millas alrededor del parque, identificando todos los dispositivos móviles presentes durante la ventana temporal de la desaparición. Este análisis reveló 47 números no identificados que requerían investigación adicional, un proceso que tomaría meses completar. Una de las pistas más prometedoras surgió cuando una cámara de tráfico capturó imágenes de una van que coincidía con la descripción viajando hacia el este por la Interestatal 10, aproximadamente 2 horas después del secuestro. Aunque la calidad de la imagen impedía la identificación clara de la matrícula, los expertos en análisis fotográfico determinaron que el vehículo transportaba al menos 2 ocupantes, aumentando las sospechas de que Emiliano había sido trasladado fuera del área metropolitana de Phoenix. La investigación de antecedentes reveló información perturbadora sobre casos no resueltos en la región. Durante los 5 años anteriores, 3 niños de edades similares habían desaparecido en circunstancias comparables en Arizona, Nevada y California. Aunque estos casos nunca habían sido conectados formalmente,
Los paralelismos en los métodos utilizados sugerían la posibilidad de un perpetrador en serie operando a través del suroeste americano. Los investigadores descubrieron que el perpetrador había utilizado técnicas sofisticadas para evitar detección. El análisis de las cámaras de seguridad mostró que había evitado deliberadamente rutas monitoreadas mientras se acercaba al parque, sugiriendo reconocimiento previo del área y conocimiento de las ubicaciones de vigilancia. Esta planificación meticulosa indicaba un nivel de experiencia criminal que alarmó profundamente a los investigadores. Las búsquedas físicas se expandieron para incluir áreas rurales remotas hasta 200 millas de Phoenix. Equipos especializados utilizaron tecnología de radar de penetración terrestre para examinar propiedades abandonadas, mientras que unidades aéreas equipadas con cámaras termográficas rastrearon vastas extensiones del desierto. Estas operaciones, aunque exhaustivas, no produjeron evidencia física del paradero de Emiliano. La cobertura mediática alcanzó niveles nacionales cuando programas televisivos de crimen real comenzaron a presentar el caso. La historia de Emiliano apareció en America's Most Wanted, generando miles de llamadas adicionales desde todo el país. Sin embargo, la mayoría de estos reportes resultaron ser casos de identidad equivocada o información no verificable que no avanzó la investigación. Los análisis psicológicos del comportamiento del perpetrador revelaron patrones preocupantes. Los expertos determinaron que el secuestrador probablemente había estado observando múltiples objetivos potenciales antes de seleccionar a Emiliano, sugiriendo un proceso de selección calculado basado en factores como vulnerabilidad, rutinas predecibles y oportunidades de aislamiento. Esta metodología indicaba un predador experimentado con conocimiento detallado de técnicas de manipulación infantil. Durante el tercer mes de investigación, surgió una pista significativa cuando una empleada de una gasolinera en Tucson reportó haber visto a un niño que podría haber sido Emiliano en compañía de un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso. Aunque las cámaras de seguridad del establecimiento habían sido sobrescritas, la testigo proporcionó detalles específicos que llevaron a los investigadores a expandir su búsqueda hacia el sur de Arizona y la frontera con México. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que Emiliano hubiera sido trasladado fuera del país, lo que complicaría exponencialmente los esfuerzos de recuperación. La cooperación con autoridades mexicanas se intensificó, mientras que agentes especializados en crímenes transfronterizos se unieron a la fuerza de tarea. Esta expansión internacional de la investigación señalizaba la creciente preocupación de las autoridades sobre el verdadero alcance del caso. A medida que 2013 llegaba a su fin, los investigadores enfrentaban la realidad de que el caso de Emiliano Cruz se estaba convirtiendo en una investigación a largo plazo. Las pistas inmediatas se habían agotado, y la búsqueda entraba en una nueva fase que requeriría paciencia, persistencia y recursos sostenidos. Los patrones emergentes sugerían que estaban enfrentando a un perpetrador cuyas actividades criminales se extendían mucho más allá de este caso singular, y cuyo rastro conduciría a revelaciones aún más perturbadoras. 4 meses después de la desaparición de Emiliano Cruz, la investigación había entrado en una fase que los veteranos investigadores conocían demasiado bien, el periodo de silencio que caracteriza a los casos fríos. La agente especial Sarah Michey había sido reasignada a un caso de trata internacional, y la responsabilidad principal del caso Emiliano recayó sobre el detective Michael Rodríguez, quien se negaba a aceptar que la búsqueda hubiera llegado a un punto muerto. La clasificación oficial del caso como frío no significaba el cese de actividades, sino una reorganización de recursos y expectativas. El centro de comando temporal había sido desmantelado, los equipos de búsqueda masiva habían sido disueltos, y el flujo constante de pistas había disminuido a un goteo de llamadas semanales que raramente contenían información nueva o verificable. Sin embargo, la determinación de la familia Cruz y un pequeño equipo de investigadores dedicados mantuvieron viva la búsqueda. Jennifer Cruz había transformado su dolor en acción incansable. Estableció la Fundación Emiliano Cruz para Niños Desaparecidos, una organización sin fines de lucro que se convirtió en una fuerza poderosa en la concientización sobre seguridad infantil en Arizona. La fundación organizaba vigilias anuales el 3 de octubre, caminatas de recaudación de fondos y campañas de distribución de información que mantuvieron el caso en la conciencia pública cuando los medios nacionales habían dirigido su atención hacia otras tragedias. Durante 2014 y 2015, nuevos desarrollos tecnológicos ofrecieron esperanza renovada. Los investigadores utilizaron software de reconocimiento facial avanzado para analizar miles de fotografías y videos de cámaras de seguridad recolectados durante la investigación inicial. Este proceso, que había sido prohibitivamente lento con la tecnología de 2013, ahora podía completarse en días en lugar de meses, aunque los resultados siguieron siendo esquivos. La investigación reveló conexiones inquietantes con casos similares a nivel nacional. Una base de datos especializada identificó 12 casos de niños desaparecidos en circunstancias comparables durante la década anterior, distribuidos a través de Arizona, Nevada, California, Colorado y Nuevo México.
Los patrones eran tan similares que los investigadores comenzaron a teorizar sobre la existencia de una red criminal organizada que operaba sistemáticamente en el suroeste americano. En 2016, un avance significativo pareció estar al alcance cuando las autoridades arrestaron a un sospechoso en Las Vegas por cargos no relacionados. Durante el registro de su propiedad, descubrieron una colección extensa de fotografías de niños tomadas en varios parques públicos del oeste americano, incluyendo imágenes del Parque Riverside en Phoenix. Sin embargo, análisis exhaustivos no pudieron conectar al sospechoso directamente con la desaparición de Emiliano, y fue liberado después de cumplir una sentencia por otros delitos. Los investigadores enfrentaban el desafío constante de recursos limitados. El caso de Emiliano competía por atención y financiamiento con docenas de investigaciones activas, y la presión política para mostrar resultados tangibles aumentaba anualmente. El detective Rodríguez, ahora trabajando parcialmente en el caso durante su tiempo libre, había desarrollado una obsesión personal con resolver el misterio que definió los últimos años de su carrera. En 2017, la familia Cruz tomó la decisión desgarradora de mudarse a Colorado Springs, Colorado. Jennifer había aceptado una posición administrativa en un hospital local, buscando un nuevo comienzo mientras mantenía su compromiso inquebrantable con encontrar a su hijo. La mudanza generó nueva cobertura mediática cuando estaciones de noticias de Colorado retomaron la historia, expandiendo la base de posibles testigos a una nueva región geográfica. La tecnología de análisis de ADN experimentó avances revolucionarios durante este periodo. En 2018, los investigadores sometieron todas las muestras de evidencia física del caso a nuevos procesos de análisis que podían detectar material genético en concentraciones previamente indetectables. El análisis de la mochila de Emiliano, sus cuadernos y la ropa que llevaba el día de la desaparición fueron reexaminados utilizando estas técnicas avanzadas. Los resultados fueron simultáneamente esperanzadores y frustrantes. Los nuevos análisis confirmaron la presencia de ADN no identificado en varios de los objetos, perteneciente a un varón caucásico que no coincidía con ningún perfil en las bases de datos nacionales de criminales. Esta evidencia corroboraba las teorías sobre la participación de un perpetrador desconocido, pero no proporcionaba pistas sobre su identidad o paradero actual. Durante 2019, una serie de casos aparentemente no relacionados en Colorado llamaron la atención de Jennifer Cruz. 3 familias en el área de Colorado Springs reportaron encuentros sospechosos en parques locales, describiendo a un hombre que coincidía parcialmente con el perfil del sospechoso en el caso de Emiliano. Aunque las autoridades locales investigaron estos incidentes, no se materializaron conexiones concretas con el caso de Arizona. La perspectiva de la investigación cambió dramáticamente cuando el detective Rodríguez se jubiló en 2019, pero decidió continuar trabajando en el caso como consultor privado. Su conocimiento institucional del caso era invaluable, y su dedicación personal había creado una red de contactos en agencias de aplicación de la ley a través de múltiples estados. Rodríguez estableció un pequeño centro de operaciones en su hogar, digitalizando archivos de caso y creando nuevas conexiones entre evidencias que habían sido pasadas por alto durante la investigación activa. En 2020, la pandemia global interrumpió muchas operaciones policiales rutinarias, pero paradójicamente proporcionó oportunidades inesperadas para el trabajo de casos fríos. Con menos casos activos demandando atención inmediata, varios departamentos asignaron recursos adicionales a investigaciones no resueltas. El caso Emiliano se benefició de esta redistribución de recursos, recibiendo análisis forenses adicionales y revisión de evidencia por parte de investigadores que no habían estado previamente involucrados. Los desarrollos tecnológicos continuaron ofreciendo nuevas posibilidades. El análisis genealógico forense, la misma tecnología que había resuelto casos célebres como el del Golden State Killer, fue aplicado al ADN no identificado del caso Emiliano. Este proceso requirió meses de trabajo meticuloso, construyendo árboles familiares a partir de coincidencias parciales en bases de datos genealógicas públicas y comerciales. Durante 2021 y 2022, los investigadores siguieron docenas de líneas genealógicas potenciales, cada una requiriendo verificación exhaustiva de coartadas, ubicaciones y antecedentes criminales. El proceso era laborioso y frecuentemente conducía a callejones sin salida, pero representaba la mejor esperanza de identificar al perpetrador después de años de búsqueda infructuosa. La persistencia de la familia Cruz se convirtió en un símbolo de resistencia para otras familias de niños desaparecidos. Jennifer había dado testimonio ante comités del Congreso, abogando por mayor financiamiento para investigaciones de casos fríos y mejores protocolos de intercambio de información entre agencias. Su trabajo legislativo resultó en la aprobación de la Ley Emiliano en Arizona, que requería análisis de ADN acelerado en casos de niños desaparecidos. A medida que 2023 se acercaba a su fin, el 10º aniversario de la desaparición de Emiliano se aproximaba con una mezcla de dolor renovado y determinación inquebrantable. Los investigadores habían seguido más de 15.000 pistas durante la década,
entrevistado a miles de personas y analizado evidencia física utilizando las tecnologías más avanzadas disponibles. Sin embargo, Emiliano permanecía desaparecido, y su perpetrador continuaba siendo un fantasma que había evadido la justicia durante demasiado tiempo. El caso había evolucionado de una búsqueda urgente de un niño desaparecido a una investigación compleja que había expuesto una red posible de actividad criminal que se extendía a través de múltiples estados y décadas. Los investigadores habían comenzado a sospechar que estaban enfrentando no solo a un criminal individual, sino a una operación más amplia cuyo descubrimiento completo revelaría secretos aún más perturbadores sobre el alcance real de los crímenes cometidos. 12 años después de la desaparición de Emiliano Cruz, un caso aparentemente no relacionado estaba a punto de desencadenar la revelación que cambiaría todo. Timothy Walsh, un hombre de 45 años que trabajaba como técnico en reparación de computadoras, había sido arrestado en su apartamento de Denver durante una redada rutinaria por cargos de posesión de material ilegal en dispositivos electrónicos. Lo que las autoridades descubrieron durante el registro de su propiedad transformaría una investigación local en una conexión crucial con uno de los casos de niños desaparecidos más publicitados del suroeste americano. La investigación inicial de Walsh había comenzado 6 meses antes, cuando el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados había rastreado actividad sospechosa en Internet hasta una dirección IP registrada en Denver. Los investigadores del crimen cibernético, liderados por el detective James Patterson, habían obtenido órdenes de registro después de meses de vigilancia electrónica que confirmó actividad criminal significativa. Durante el registro de la propiedad de Walsh, los investigadores descubrieron mucho más que evidencia digital. En el sótano de su casa, meticulosamente oculta detrás de paneles falsos, encontraron una colección perturbadora de objetos personales que claramente no le pertenecían: mochilas escolares, juguetes, artículos de ropa y fotografías que habían sido organizadas y etiquetadas con fechas y ubicaciones geográficas que se extendían por más de una década. Entre estos objetos, la detective Angela Rodríguez, especialista en casos de personas desaparecidas que había sido llamada para asistir en el registro, identificó una mochila escolar azul con decoraciones de superhéroes que inmediatamente reconoció por las descripciones de casos no resueltos. Un examen más detallado reveló las iniciales S discretamente grabadas en el interior del zipper principal, un detalle que había sido documentado pero no publicitado durante la investigación original del caso Emiliano Cruz. La conexión fue confirmada cuando los investigadores contactaron al detective jubilado Michael Rodríguez, quien mantenía archivos digitales exhaustivos del caso. Las fotografías de la mochila encontrada en la propiedad de Walsh coincidían exactamente con la descripción detallada y las marcas distintivas de la mochila que Emiliano llevaba el día de su desaparición. Por primera vez en más de una década, los investigadores tenían evidencia física tangible que los conectaba directamente con un sospechoso vivo. El interrogatorio inicial de Timothy Walsh reveló un individuo calculador y evasivo que había perfeccionado técnicas de manipulación durante años de actividad criminal. Inicialmente negó cualquier conocimiento sobre la procedencia de los objetos encontrados en su propiedad, alegando que había comprado la colección completa a un vendedor desconocido en un mercado de pulgas varios años atrás. Sin embargo, inconsistencias en su historia y la naturaleza específica de la evidencia hicieron que esta explicación fuera completamente increíble. Los análisis forenses de los objetos personales revelaron información crucial. Técnicas avanzadas de análisis de ADN detectaron material genético de al menos 8 víctimas diferentes en varios de los objetos, incluyendo muestras que coincidían con el ADN de Emiliano extraído de su cepillo de dientes y ropa guardados por su familia. Esta evidencia no solo confirmó la autenticidad de la conexión, sino que también sugirió que Walsh había estado involucrado en múltiples crímenes durante un periodo extenso. La investigación de los antecedentes de Timothy Walsh reveló un patrón de comportamiento que había pasado desapercibido durante años. Había vivido en Arizona entre 2012 y 2015, trabajando para una empresa de reparación de computadoras que le proporcionaba acceso legítimo a hogares y negocios a través del área metropolitana de Phoenix. Los registros de empleo mostraron que había realizado trabajos de servicio en varios vecindarios cercanos al Parque Riverside durante las semanas anteriores a la desaparición de Emiliano. Los investigadores descubrieron que Walsh había utilizado su trabajo legítimo como fachada para reconocimiento criminal. Sus rutas de servicio le habían proporcionado oportunidades de observar rutinas familiares, identificar objetivos potenciales y planificar actividades criminales sin levantar sospechas. Esta metodología explicaba el nivel sofisticado de planificación que había caracterizado los crímenes conectados con el caso Emiliano y otros casos similares en la región. El análisis de los registros telefónicos de Walsh reveló patrones de viaje que coincidían inquietantemente con las fechas y ubicaciones de múltiples casos de niños desaparecidos a través del oeste americano. Entre octubre de 2013 y marzo de 2015, había viajado frecuentemente entre Arizona, Nevada, Colorado y Nuevo México, a menudo permaneciendo en áreas rurales remotas por periodos extendidos que no correspondían con sus obligaciones laborales reportadas.
Las autoridades también descubrieron que Walls había mantenido múltiples identidades falsas y había utilizado vehículos registrados bajo nombres ficticios. Una van Ford Transit azul oscura, coincidente con la descripción del vehículo sospechoso del caso Emiliano, había sido registrada a nombre de una identidad falsa que Walls había utilizado intermitentemente durante el periodo relevante. El vehículo había sido vendido y destruido años antes, eliminando la posibilidad de análisis forense directo. La investigación reveló que Walls había operado desde múltiples bases geográficas, manteniendo propiedades de alquiler a corto plazo en áreas rurales remotas donde podía conducir actividades criminales sin interferencia. Los investigadores identificaron al menos 4 ubicaciones diferentes que había utilizado entre 2013 y 2020, incluyendo una propiedad aislada en Nuevo México que correspondía geográficamente con algunas de las búsquedas infructuosas realizadas durante la investigación original. Los interrogatorios continuos comenzaron a revelar inconsistencias significativas en las declaraciones de Walls sobre sus actividades durante periodos específicos. Cuando se le presentó con evidencia de su presencia en Phoenix durante octubre de 2013, inicialmente negó haber estado en Arizona durante ese año, pero luego cambió su historia cuando se le mostraron registros de llamadas telefónicas que documentaban su ubicación. Estas contradicciones proporcionaron a los investigadores palanca psicológica crucial para aplicar presión adicional durante los interrogatorios. La colaboración entre agencias se intensificó rápidamente cuando la magnitud potencial del caso se hizo evidente. El FBI reactivó su fuerza de tarea original, e investigadores de múltiples estados se reunieron en Denver para coordinar esfuerzos. La agente especial Rebecca Thompson, ahora supervisora de la Unidad de Crímenes contra Menores, asumió el liderazgo federal del caso expandido, trayendo recursos tecnológicos y analíticos que no habían estado disponibles durante la investigación original. Los análisis psicológicos de Walls sugirieron un perfil de perpetrador en serie altamente organizado que había perfeccionado sus métodos durante años de actividad criminal. Su capacidad para mantener una apariencia externa normal mientras conducía actividades criminales extensas indicaba un nivel de sofisticación psicológica que había permitido que evadiera detección durante más de una década. La evidencia acumulada pintaba el retrato de un criminal que había operado sistemáticamente a través de múltiples estados, utilizando técnicas sofisticadas de evasión y planificación que habían frustrado los esfuerzos de aplicación de la ley durante años. Sin embargo, los investigadores aún enfrentaban el desafío crucial de obtener información específica sobre el paradero de Emiliano y las circunstancias exactas de su desaparición. El próximo paso de la investigación requeriría técnicas de interrogatorio especializadas que podrían finalmente revelar la verdad completa sobre lo que había ocurrido con el niño desaparecido y potencialmente con otras víctimas cuyo destino permanecía desconocido. Después de 2 semanas de interrogatorios intensivos y confrontación con evidencia física irrefutable, Timothy Walls se encontraba al borde del colapso psicológico que los investigadores habían estado trabajando metódicamente para precipitar. La presión constante aplicada por un equipo especializado de interrogadores del FBI, liderado por la agente especial Rebecca Thompson y el psicólogo criminal Dr. Robert Chen, había comenzado a erosionar las defensas mentales que Walls había construido durante más de una década de actividad criminal. La estrategia de interrogatorio había sido cuidadosamente diseñada para explotar las contradicciones en las declaraciones de Walls mientras se le presentaba evidencia física de su culpabilidad. Los investigadores habían descubierto que Walls respondía a la presión psicológica cuando se le confrontaba con detalles específicos que solo el perpetrador podría conocer, una técnica que requería conocimiento exhaustivo de todos los casos potencialmente conectados. El momento decisivo llegó cuando los investigadores le mostraron a Walls fotografías de la propiedad rural en Nuevo México que había alquilado bajo una identidad falsa durante el invierno de 2013 a 2014. Las imágenes satelitales históricas mostraban alteraciones del terreno en la propiedad que coincidían temporalmente con su residencia allí, y análisis geológicos recientes había detectado anomalías subsuperficiales que eran consistentes con excavación y reenterramiento. Confrontado con esta evidencia circunstancial pero convincente, Walls experimentó el colapso psicológico que los investigadores habían estado orquestando. Durante una sesión de interrogatorio que duró 6 horas continuas, finalmente admitió su participación en el secuestro de Emiliano Cruz, aunque inicialmente intentó minimizar su responsabilidad alegando que había actuado bajo coacción de otros criminales no identificados. La confesión inicial de Walls fue fragmentaria y evasiva, pero gradualmente reveló detalles que solo el perpetrador podría conocer. Describió cómo había observado a Emiliano durante varias semanas antes del secuestro, estudiando las rutinas de la familia e identificando momentos de vulnerabilidad. Admitió haber utilizado su trabajo legítimo como técnico de reparación para reconocer el vecindario y establecer patrones de movimiento que le permitirían acercarse al niño sin levantar sospechas inmediatas. Los detalles específicos que Walls proporcionó sobre el día del secuestro coincidían exactamente con la evidencia física y testimonios de testigos que habían sido recolectados durante la investigación original. Describió cómo había esperado en el estacionamiento del parque hasta que Jennifer Cruz se alejó para hacer compras,
Luego se acercó a Emiliano utilizando una estrategia de manipulación que había perfeccionado durante años de actividad criminal. Walsh reveló que había transportado a Emiliano a la propiedad rural en Nuevo México, donde lo había mantenido durante varios meses. Sus descripciones de la ubicación y las condiciones en la propiedad proporcionaron a los investigadores información crucial para dirigir búsquedas forenses específicas. La confesión también reveló que Emiliano había muerto durante la primavera de 2014, aproximadamente 6 meses después de su secuestro, aunque Walsh se negó a proporcionar detalles específicos sobre las circunstancias de la muerte. Los investigadores utilizaron técnicas especializadas de interrogatorio para extraer información sobre la ubicación específica donde Walsh había enterrado los restos de Emiliano. Este proceso requirió múltiples sesiones durante las cuales Walsh gradualmente proporcionó detalles geográficos que permitieron a los investigadores localizar el sitio de entierro dentro de la propiedad de 40 acres que había alquilado más de una década antes. La confesión se expandió para incluir admisiones sobre otros crímenes que Walsh había cometido durante su carrera criminal. Reveló que había secuestrado al menos 6 niños adicionales entre 2011 y 2019, operando a través de Arizona, Nevada, Colorado y Nuevo México. Los nombres y descripciones que proporcionó coincidían con casos de niños desaparecidos que habían sido investigados pero nunca resueltos, confirmando las sospechas de los investigadores sobre el alcance de sus actividades criminales. Walsh describió una metodología criminal altamente organizada que había utilizado para evitar detección durante años. Había mantenido múltiples identidades, vehículos registrados bajo nombres falsos, y propiedades de alquiler a corto plazo que utilizaba como bases operacionales temporales. Su conocimiento técnico en computadoras le había permitido mantener comunicaciones encriptadas y borrar rastros digitales que podrían haber llevado a su identificación temprana. Las revelaciones de Walsh sobre sus otros crímenes proporcionaron a los investigadores pistas cruciales para localizar evidencia adicional y posiblemente los restos de otras víctimas. Describió ubicaciones específicas en múltiples estados donde había enterrado evidencia y, en algunos casos, víctimas. Esta información requería coordinación masiva entre agencias de múltiples estados para conducir búsquedas forenses simultáneas. La confesión también reveló conexiones con otros criminales que habían asistido en sus operaciones. Walsh admitió haber trabajado ocasionalmente con al menos 2 cómplices que le habían ayudado con logística y transporte, aunque se negó a proporcionar identificaciones específicas inicialmente. Los investigadores utilizaron esta información para desarrollar líneas de investigación adicionales dirigidas a identificar y arrestar a estos cómplices potenciales. Los aspectos psicológicos de la confesión revelaron un perfil criminal profundamente perturbador. Walsh había desarrollado justificaciones elaboradas para sus crímenes, utilizando narrativas distorsionadas que minimizaban el daño causado a sus víctimas. Los psicólogos forenses determinaron que sufría de trastornos de personalidad severos que habían facilitado su capacidad para cometer crímenes repetidos sin experimentar remordimiento auténtico. Durante las semanas siguientes a su confesión inicial, Walsh proporcionó información adicional bajo condiciones de cooperación judicial. Los fiscales habían estructurado un acuerdo que le permitía evitar la pena de muerte a cambio de cooperación completa en la localización de víctimas y evidencia. Este acuerdo generó controversia pública significativa, pero fue considerado necesario para proporcionar cierre a múltiples familias y asegurar condenas por todos sus crímenes. Los investigadores verificaron meticulosamente cada detalle de la confesión de Walsh a través de evidencia física, análisis forenses y corroboración con casos existentes. Este proceso reveló que sus admisiones eran generalmente precisas, aunque ocasionalmente minimizaba su responsabilidad o omitía detalles específicos sobre la violencia infligida a sus víctimas. La confesión de Walsh transformó múltiples investigaciones de casos fríos a través del oeste americano. Familias que habían buscado respuestas durante años finalmente recibieron información sobre el destino de sus hijos desaparecidos, aunque las revelaciones trajeron tanto alivio como dolor renovado. El caso se convirtió en uno de los casos de perpetrador en serie más significativos en la historia criminal americana moderna. La fase siguiente de la investigación requeriría búsquedas forenses extensivas en múltiples ubicaciones que Walsh había identificado, un proceso que tomaría meses completar y requeriría recursos significativos de múltiples agencias. Sin embargo, después de más de una década de investigación infructuosa, los investigadores finalmente tenían las respuestas que habían estado buscando, aunque el conocimiento de la verdad traería tanto justicia como dolor profundo para las familias afectadas. 6 semanas después de la confesión de Timothy Walsh, un equipo forense especializado había localizado y excavado cuidadosamente los restos de Emiliano Cruz en la ubicación precisa que el perpetrador había descrito durante sus interrogatorios. El hallazgo, realizado en una propiedad rural remota a 200 millas al sureste de Albuquerque, marcó el final de una búsqueda que había durado más de 11 años y había involucrado a cientos de investigadores a través de múltiples estados. La identificación definitiva de los restos fue confirmada mediante análisis de ADN realizados en los laboratorios forenses del FBI en Virginia.
Las muestras genéticas extraídas de los restos coincidían perfectamente con el material de referencia proporcionado por Jennifer Cruz años antes, eliminando cualquier duda sobre la identidad de la víctima. Después de más de una década de incertidumbre agonizante, la familia Cruz finalmente había recibido la confirmación que habían estado esperando y temiendo simultáneamente. El análisis forense de los restos proporcionó información adicional sobre las circunstancias de la muerte de Emiliano, aunque los investigadores mantuvieron muchos detalles confidenciales por respeto a la familia y para preservar la integridad del proceso judicial. Los hallazgos confirmaron que la muerte había ocurrido durante la primavera de 2014, coincidiendo con la cronología que Walls había proporcionado durante su confesión. La notificación a Jennifer Cruz fue realizada personalmente por la agente especial Rebecca Thompson y el detective jubilado Michael Rodríguez, quien había solicitado permiso para participar en este momento crucial después de haber dedicado tantos años de su vida al caso. La reunión tuvo lugar en la residencia de la familia en Colorado Springs, donde Jennifer había estado esperando noticias durante semanas desde que las búsquedas forenses habían comenzado en Nuevo México. Los procedimientos judiciales contra Timothy Walls se intensificaron rápidamente después de la confirmación del hallazgo de los restos. Los fiscales de múltiples jurisdicciones habían estado preparando cargos comprensivos que abarcaban no solo el caso de Emiliano Cruz, sino también los crímenes adicionales que Walls había confesado durante sus interrogatorios. La coordinación entre las oficinas del fiscal en Arizona, Colorado, Nevada y Nuevo México requirió meses de trabajo legal complejo para asegurar que Walls enfrentara las consecuencias completas de sus acciones. El 18 de abril de 2025, Timothy Walls fue formalmente acusado en el Tribunal Federal de Arizona por el secuestro y homicidio de Emiliano Cruz. Los cargos adicionales incluían múltiples cuentas de secuestro federal, transporte de menores a través de líneas estatales para propósitos criminales y posesión de material ilegal. Cada cargo llevaba sentencias potenciales que, acumulativamente, asegurarían que Walls permaneciera encarcelado por el resto de su vida. Walls inicialmente consideró retractar su confesión, pero la evidencia física recolectada durante las búsquedas forenses era tan abrumadora que sus abogados defensores le aconsejaron que mantuviera su cooperación con las autoridades. La decisión de declararse culpable a cambio de evitar la pena de muerte había sido controvertida, pero permitió que las familias de las víctimas evitaran los años de procedimientos judiciales prolongados que habrían resultado de un juicio completo. Durante las audiencias de sentencia, múltiples familias de víctimas proporcionaron declaraciones de impacto que detallaban el devastador efecto que los crímenes de Walls habían tenido en sus vidas. Jennifer Cruz pronunció una declaración particularmente emotiva en la que describió los 11 años de agonía que había experimentado sin saber el destino de su hijo, y el alivio mixto con dolor que había sentido al finalmente recibir respuestas definitivas. El 15 de junio de 2025, Timothy Walls fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Emiliano Cruz. Sentencias adicionales por sus otros crímenes confesados fueron impuestas en jurisdicciones separadas, asegurando que enfrentaría consecuencias legales por cada víctima que había afectado durante su carrera criminal. La sentencia total acumulada garantizaba efectivamente que Walls nunca saldría de prisión. La resolución del caso de Emiliano Cruz también proporcionó cierre para las familias de otras víctimas cuyos casos habían permanecido sin resolver durante años. Las búsquedas forenses basadas en la información de Walls habían resultado en la localización de los restos de 3 víctimas adicionales, permitiendo que estas familias también realizaran entierros apropiados y comenzaran procesos de duelo que habían sido imposibles durante años de incertidumbre. Jennifer Cruz organizó una ceremonia memorial para Emiliano el 3 de octubre de 2025, marcando exactamente 12 años desde su desaparición. La ceremonia se realizó en el mismo Parque Riverside en Phoenix donde Emiliano había jugado por última vez, transformando un lugar asociado con trauma en un espacio de memoria y sanación. Cientos de miembros de la comunidad asistieron, incluyendo muchos de los investigadores que habían trabajado en el caso durante la década anterior. El entierro de Emiliano tuvo lugar en un cementerio tranquilo en Colorado Springs, cerca de donde Jennifer había reconstruido su vida durante los años de búsqueda. La ceremonia fue privada, limitada a familia cercana y algunos de los investigadores que habían desarrollado conexiones personales profundas con el caso. El detective jubilado Michael Rodríguez, quien había dedicado los últimos años de su carrera y los primeros años de su jubilación a buscar respuestas, sirvió como uno de los portadores del ataúd. La Fundación Emiliano Cruz, que Jennifer había establecido años antes, continuó operando pero con un enfoque modificado hacia la prevención y educación sobre seguridad infantil. La organización había crecido durante los años de búsqueda para convertirse en una voz nacional en asuntos de niños desaparecidos, y Jennifer decidió continuar este trabajo como forma de honrar la memoria de su hijo y potencialmente prevenir tragedias similares para otras familias. Los investigadores que habían trabajado en el caso reflexionaron sobre las lecciones aprendidas durante la investigación de más de una década. El caso había demostrado la importancia de la persistencia en investigaciones de casos fríos, la efectividad de nuevas tecnologías forenses,
y la necesidad de cooperación entre jurisdicciones cuando se enfrentan criminales que operan a través de múltiples estados. El detective Michael Rodríguez, cuya dedicación personal al caso había sido instrumental en mantener viva la investigación durante años de aparentes puntos muertos, finalmente pudo encontrar paz sabiendo que había cumplido la promesa implícita que había hecho a Jennifer Cruz el primer día que se conocieron. Su trabajo meticuloso en mantener archivos detallados y seguir cada pista, sin importar cuán remota pareciera, había sido crucial para conectar finalmente las piezas cuando la evidencia crucial finalmente surgió. La historia de Emiliano Cruz se convirtió en un caso de estudio en academias de policía y programas de entrenamiento del FBI, ilustrando tanto los desafíos como las recompensas de investigaciones a largo plazo de casos complejos. El caso demostró que, incluso cuando años pasan sin progreso aparente, la persistencia, nuevas tecnologías, y a veces simple suerte pueden eventualmente llevar a la resolución y justicia. Para Jennifer Cruz, la resolución del caso trajo un cierre que había estado buscando durante más de una década, aunque el dolor de perder a su hijo nunca desaparecería completamente. Sin embargo, finalmente conocer la verdad sobre lo que había ocurrido le permitió comenzar un nuevo capítulo en su proceso de duelo, honrando la memoria de Emiliano mientras continuaba su trabajo para proteger a otros niños de destinos similares.